Grabemos. Sí. Ok, miren acá, por favor. Recuerden, ¿no? Que nosotros demostramos la clase anterior que en cualquier triángulo rectilíneo la suma de ángulos internos, o sea que está en la región interna, me dan 180 grados, ¿sí? En cualquier triángulo rectilíneo la suma de ángulos internos, de los tres ángulos internos, me da 180 grados. Sin importar si es un triángulo isósceles, rectángulo, igual me va a dar 180 grados. Entonces, eso quiere decir que si yo junto estos tres ángulos, me debería completar hasta 180. Si yo tengo acá 30 y 70, ¿cuánto almacené hasta ahí? ¿Cuánto tengo con 30 y 70? 100. 100, muy bien. Si hasta ahí yo tengo 100, ¿cuánto le falta 100 para llegar a 180? Yo creo que está bastante sencillo. 80. Leonardo es el único que se ha dado cuenta. A ver, vuelvo a repetir y el resto, por favor, No. concéntrese. Es suma Recuerda inicial. que en todo triángulo rectilíneo la suma de sus tres ángulos internos me va a 180. dar 180, ¿no? Nosotros lo demostramos cambiándolo de lugar y se formó una semicircunferencia, ¿verdad? Entonces es 180 grados. Si yo sumo 30 y 70, ¿hasta ahí cuánto he almacenado? ¿Hasta ahí cuánto tengo? Si tengo 30 y 70. 100. Bien. 100. Si estás, no, creo que está fácil sumar 30 y 70, ¿verdad? Bueno. Ya, ok. 100. Si hasta ahí tengo 100, 80. claro, pero debería llegar a ser 180. ¿Cuánto le falta 100 para llegar a ser 180? 80. Así es 80. correcto. Entonces, Y muy bien, recién Kerry, 80, responde. significa que esto porque de acá lo vale que 80, sobra para llegar a 180, pues obvio, ¿no? ¿no? Y listo, se acabó. Y así sale la respuesta. Si por A o B tú quisieras hacer esto con ecuaciones de primer grado, por si acaso te enseño eso, porque no falta que alguien te pida, lo que hago es sacar en el orden que yo quiera. No es necesario, porque algunos se confunden. Primero saco esto. Sería así, x más 30 más 70 es igual a 180. Así es. Yo puedo sacar en el orden que quiera los ángulos y esto será igual a Eso se 180. suma y Profesor, ¿ese es multiplica el con otro examen de 180 y saldría matemática? la respuesta de x. Es parecido. Y entonces, sí, que ahora es cierto. ¿Sabes qué sucede? ¿Por qué puedo hacer en desorden? Siempre podré... No, no, aguanta. Yo puedo sacar en desorden los ángulos porque sencillamente... ¿En la 2 sale fracción o no sale fracción? Sí, sale fracción. Yo puedo sacar los ángulos en desorden. ¿Sabes por qué? Resulta que como yo voy a sumar, la suma es conmutativa, es decir, yo puedo reorganizarlo en la manera que a mí me dé la gana, perdón, la adición es conmutativa, yo puedo reorganizarlo y la suma me va a salir de la misma cosa, así que tú puedes esto reorganizarlo como te dé la regalada gana. Bueno, en fin, yo puedo aprovechar el hecho de que 30 y 70 que están acá se pueden sumar. Porque son de la misma especie. X no puedo, eso ya hemos hablado antes. Es un término que no es semejante con 30 y 70. 30 y 70 será 100. No, 30 y 70 será 100. Y esto será igual a 180. Acá nomás ya te estás dando cuenta que X tiene que valer 80. Porque lo que le hace falta a 100 para llegar a 180, o sea, lo que le Es debería 80. sumar a 100 para llegar a 180 es 80. Pero profesor, me dicen a mí que luego de esto yo tengo que restar. Ese es Mucho un, proceso, sí es fácil. ajá, ya hemos hecho ya hemos deconstruido ese mito. No es cierto que pase resta. Este 100 no es este de acá. Simplemente que yo resto 100 a ambos lados en el fondo. Un ratito, Sebas. Profesor, apagué mi cámara porque estaba concentrado Ya, y hice mi examen. ya está bien, Y Sebas. le saqué 20. Muy bien, Sebas, te felicito, no te preocupes. Y entonces, ya sabemos que en realidad lo que yo estoy haciendo Un es restar aplauso 100 a para ambos los que son lados. honestos. ¿Ya? Pero claro, tú puedes por didáctica decir lo que está sumando pasa a restar. Ya funciona, por didáctica funciona. 180 menos 100 te dará 80. Ah, qué bacán, profesor. Ya me salió 80. ¿Te das cuenta que también en la cabeza puede salir? Profesor, pero más fácil saldría así, como sumando lo del mismo triángulo. Claro, como hicimos al principio, hablando nada más. Obviamente eso les resulta más fácil, pues que ahorita, eso es cierto. Profesor, ¿Ya? eso se puede creo que resolver a simple vista, no así todo. Exacto. ¿Por qué en una fracción siempre? Lo puedo resolver a simple vista porque... O sea, mira, estás haciendo bien. 7 más 3. ¿Y por qué siempre Profesor, porque 70 más 30 es 100, ¿no? Un ratito, Y David, lo que le déjale hablar faltaría aquí para llegar a ahorita. Sí, 180. David, ya se ha entendido muy bien. Dime, Kiarita, ¿cuál era tu pregunta en sí? Profesor, ¿por qué siempre, así cuando estamos resolviendo bien, en un problema tiene que haber un pero?
Sí, no siempre tiene que haber un pero, sino que cuando recién comenzamos a aprender matemática hay muchas cosas que hay que tratar de interpretar correctamente y no hay solamente un pero, hay un montón de peros. Eso se le llama restricciones, Kiara. Muchas veces hay restricciones. ¿Está grabando? Sí. Ahora, fíjate en lo siguiente. En la pregunta 2 es lo mismo que la pregunta 1. Acá, yo recuerdo en Forestal hubo una confusión porque se asustaron porque acá hay muchas más letras que números. Entonces dijeron, uy, ¿qué pasó acá? No, no pasa nada en el fondo. Esto de acá es un número, solamente que no sabemos Profesor, cuál. X es 40. No, X acá no sale exacto. 160 sobre 3. Es cierto, Oriana, muy bien. Y este X más 30 también es un número, solamente que no sabemos cuál es. Ahora, yo recuerdo que yo hice así. X Pero más X más X X. menos 10. Menos Un ratito, 10. Orianito, un ratito. Tú has hecho de otra forma de repente y te va a salir lo mismo. Y ahorita voy a explicar por qué. ¿Está bien? No te preocupes. Resulta que, mira, algunos se asustaron porque, profesor, usted sacaba en este orden, así sacaba los datos. Como te vuelvo a repetir, la suma es conmutativa, o sea que yo puedo sacar primero, si me da la gana, este de acá, luego este de acá y este. No hay Primero problema. suma de los números. Claro, o sea, X más X menos 10. la adición es conmutativa y esto saldrá igual a 180. 180. ¿Está bien? Otra cosa, profe, ¿y por qué le puso paréntesis? Mira, en realidad, como te estoy diciendo que todo esto es el ángulo, yo debería sacarlo con paréntesis, pero te habrás dado cuenta que yo suelo omitir este paso de sacarlo con paréntesis, porque no es obligatorio. ¿Pero por qué? Hay una razón. Sí, propiedad asociativa. La suma es asociativa. Y es más, este positivo no le cambia el signo en absoluto a esto de acá. Así que yo puedo despreciar, porque es suma, puedo despreciar los paréntesis, no hay ningún problema, porque la suma es asociativa. Pero si hubiera por ahí otro tipo de operación, como por ejemplo estuviese multiplicando por algo acá, ahí sí no puedo quitar los paréntesis, ¿ya? Ten mucho cuidado. Bueno, en fin, continuamos. Ya acá, ustedes suelen sumar de izquierda a derecha lo que va llegando. Nunca hagan eso, No, profe, jóvenes. X más X más 20 más X. Ya, a eso quería llegar. 180. Resulta, sí, Orianita, es cierto. No es necesario que tú me sumes en orden, pero no te olvides de que los números deben conservar su identidad. O sea que si es negativo, se queda como en un 10 negativo. No me intentes cortar con tijera el número de su signo. No intentes hacer eso. Mira, acá yo tengo X, acá yo tengo otro X positivo y acá tengo otro X positivo. Si yo tengo un perrito, otro perrito y otro perrito, ¿cuántos perritos tengo en total? A ver, díganme ustedes. Un perrito, otro perrito y otro perrito. ¿Cuántos perritos Tres tengo? perritos. Acá tienes tres perritos. Perritos, 3 perritos. Ahora. Perritos Sí, más más 20. Más 20. Es igual a 180. Y acá ustedes se preguntarán, pero ¿cómo Oriana sabe que sale 20? Fácil, porque mira, acá yo tengo 10 malos y 30 buenos. Se Bueno. pelean y sobreviven 20. ¿20 qué, pero? 20 20 ma- buenos, ¿no? 20 20 buenos buenos. sobreviven. ¿Está bien? O si quieres simplemente 30 menos 10 y se acabó el problema. Como te digo, pues es en desorden. O si no, Pero, la o sea, estrategia para- que tomó uno de los... Para más divertidos para niños, para que sea divertido, mejor hay que decirles así. Los buenos y los malos. O si no, como hicieron en el otro salón. Algunos querían confirmar lo que estaban haciendo y lo que hicieron es... Profesor, ¿por qué no sale 40? Ahora llego a eso, espérate un ratito. Porque si 40 más 40 más En 40 el otro más 40 salón, sale los niños 160. quisieron comprobar... 180 menos 20, 160. Sí, en el otro salón quisieron comprobar que acá quedaba 160. ¿Y cómo lo hicieron? Uno por uno. El 10 lo pasaron, entre comillas, sumando, y el 30 lo pasaron restando. Al hacer eso, igual acá te va a salir 180 menos 20. Igual te va a salir para que hagas igual te va a salir 160. Igual te va a salir 160. Profesor, acá creo que también se puede hacer de vista, porque usted ya nos enseñó que, ¿cómo se llama? Profesor, Resta luego te 30 sale menos 3 10, X luego es te igual a sobraría, luego te sobraría 20. Y de ahí ya podrías restar a simple Ah, vista muy 180 bien, menos David, 20 sí. y ahí que te dé el resultado, ¿no? Sí, o sea, ya estás ya te estás dando cuenta de cómo es que funciona la matemática. Muy bien, David, así igualito como se explica, así funciona mi cerebro la mayoría de las veces cuando veo un ejercicio. Muy bien, estás en buen camino. Oh, mi cerebro. Mira, lo que dice Oriana es cierto, profesor, resta se sale 160, pero acá hay un pequeño problema.
Lo que yo acabo de hallar es el triple de X, no hallé X. ¿Qué me pide hallar la pregunta? ¿Me pide hallar el triple de X o me pide hallar X? X. X, ¿no? Entonces, esto no podría ser la respuesta porque el 3 está molestando. Entonces, un ratito que ahorita termino. Y este 3 pasaría a dividir en todo caso. Ustedes lo toman así. Preguntita. ¿160 es múltiplo de 3? ¿160 está en la tabla del 3? ¿160 se puede dividir entre 3? Pues no. Profe, ¿y Sale cómo se...? 53.333. ¿Y cómo se puede comprobar eso? Con tu calculadora, si quieres. O si no, usas el truco que solo funciona para múltiplos de 3 y 9. Suma cifras. 1 más 6 más 0. ¿Cuánto te da 1 más 6 más 0? O sea, en tu mente nomás súmalo. 7. ¿Y 7 es múltiplo de 3? ¿7 está en la tabla? No está. Si la suma de cifras no está en la tabla del 3, mucho menos el número original va a estar en la tabla del 3. Así que olvídate de que esto se pueda dividir entre 3 en los enteros. Así que, déjalo así. Esto sería tu respuesta. Claro, con la calculadora les va a salir 53, periodo 3. Sí, yo sé. Dime, Kiara. Y cuando eso de la suma, de la resta que hiciste del 30 y del 10, cuando son números iguales, Por ejemplo, es que, mira, si acá hubiera un positivo 10, se van, pues sí o no, hija. Porque si son opuestos, esa propiedad se llama elementos opuestos. Igual que La clase anterior, ¿no? del jueves. Cuando son elementos opuestos, que ahorita si yo tengo, por ejemplo, negativo 10 y positivo 10, me queda 0. Y el 0 es un elemento neutro, así que no aporta nada en la suma y en la resta. ¿Para qué lo voy a colocar? ¿No? ¿Para qué lo voy a colocar? ¿Está bien? ¿Puedes hacer otro ejercicio? Sí, ahorita vas a hacer otro ejercicio de otro tipo. A ver, Daleska, dime, ¿qué parte quieres que te ayude? A ver, por favor, específicamente, ¿qué parte necesitas que te ayude? Recuerda, Daleska, antes que me hagas la pregunta, nunca intentes pensar de izquierda a derecha, o es que en primaria cuando era más chiquita me decían que era así. No, intenta imaginarte reemplazar, por ejemplo, en lugar de X en tu cabeza. Yo te cuento un secreto, Daleska. En mi cabeza yo no veo la letra X, yo veo la figura de un perrito hasta el día de hoy. O sea, desde mi tercero de primaria hasta el día de hoy, yo no veo la letra X en mi cabeza, yo veo un perrito. Y cuando yo tengo que trabajar con variables, trabajo con una caja. Yo veo una caja de zapatos. En mi cerebro hay eso, hagan eso. Ya, ahora sí. Dime, Daleska, que era... esta parte de acá. Ya. Bien, Daleska, te cuento. A mí me piden hallar X. Entonces, porque así dice acá. Me piden eso. El 3 que está multiplicando, tú sabes que en realidad lo dividimos a ambos lados entre 3 y acá se va. O si no, el algoritmo, ¿no? Lo que está multiplicando pasa dividiendo. 160 entre 3. El detalle está en el que yo no puedo dividir 160 entre 3 en los enteros. No puedo. Me va a salir residuo, la división es inexacta. Entonces, como no me va a salir un número entero, lo dejo expresado como una fracción, ¿no? O sea que 160 es una promesa, que 160 se va a dividir en 3 partes. Pero no ejecuto esa promesa, todavía no hago el callback, todavía no llamo. ¿Y por qué? Porque no lo necesito. Porque esto es un ejercicio simplemente de práctica. Si fuese, por ejemplo, un ejercicio en la vida real, en la que yo necesito saber la medida de ese ángulo, ahí sí tendría que dividir 160 entre 3. Pero si yo no necesito saber la medida de ese ángulo en sí, lo dejo como una promesa, lo dejo como una fracción. Me va a salir 160 entre 3. Y ahí queda, no te haces más problemas. Dime, Kiara, algo me querías decir, hijita. Algo me querías decir. profesor, de la pregunta 1, ¿puede voltear un poquito? Ya. Mire, ¿cómo me doy cuenta de qué bonito que cuando preguntan ustedes, sus expresiones voy aprendiendo también, ¿no? Cuando ustedes dicen, yo al principio cuando me decían voltear, ¿pero qué es voltear? No les entendía, ahora ya entiendo su idioma. Cuando ustedes dicen voltear, la mayoría se refiere a que muestre, ¿no? A que muestre la pregunta 1, la pregunta 2. Y yo ya descubrí por qué dicen eso. Porque como ustedes copian en cuaderno, voltean la hoja. Entonces cuando yo tapo algo, en su mente es como si yo lo hubiese tapado, como si hubiese pasado la hoja, ¿no? Y lo hubiera tapado, como si estuviese en la cara anterior. Y por eso usan la palabra voltear. No, entonces no saben cómo expresarse. Voltear, qué bonito, qué bacán, cómo funciona su cerebro de ustedes.
Qué chévere. Profesor, yo he visto así un problema que lo de la parte de la X lo jalaban un poco para afuera y lo completaban así, pero eso era más difícil. Ah, también se puede hacer eso. Sí, también hay ejercicios así para hacer. Hay un montón. Ahorita estamos haciendo, como siempre, Yarita, ejercicios suavecitos y poco a poco vamos a ir subiendo cada vez más el nivel. Entonces, profesor, yo aprendo ejercicios más difíciles. Sí, pero a veces hay una desventaja en eso, Kiarita. Si a veces nosotros aprendemos ejercicios muy difíciles, pero no sabemos cómo funcionan o no son los adecuados para nuestra edad, se atrofia tu capacidad cognitiva. Hay que tener un poquito de Que cuidado. profesor a mí me enseñe, ya sabes dónde. Sí, pero, ay, perdón, pero con calma nomás, Kiarita. Con calma, con calma. Es como yo les decía la analogía la vez pasada. Imagínate que tú siendo, bueno, que ya estás grande, pero imagínate uno de tus amiguitos. A su edad, los niños normalmente no son muy altos todavía, ¿no? Imagínate que uno de tus compañeritos, que uno de tus amiguitos, de pronto quiera cargar 50 kilos. O sea, tu amiguito de repente pesa 40 y quiere cargar 50, quiere cargar más de lo que pesa el mismo. No va a poder. ¿Está bien? Entonces, profe, pero si se esfuerza mucho... Me saco el audífono cada rato, es que me molesta el audífono. Sí, está bien, no te preocupes, Sebastián. Pero si se esfuerza mucho, profesor, sí, se va a esforzar mucho y en algún momento lo va a cargar, pero tal vez se le salga una hernia. Se desmorona. Se hernie. ¿Qué es la hernia, profesor? En general existen varios tipos de hernia, pero es cuando una de tus vísceras se sale de su lugar. O sea, tu intestino se puede salir. ¿Ya? Un ratito, hijito. Tu intestino se puede salir. O lo que es peor, tus ojos se pueden licuar. El humor vítreo se licúa y puede haber un desprendimiento de la mácula, que es una capa que hay con la retina. O sea, profesor, no me tengo que esforzar tanto. No, pues, porque si te esfuerzas algo que todavía tu cuerpo no está preparado, te vas a lastimar. Te va a hacer... Lo peor sería una hernia en la columna. Una hernia discal en la columna, eso ya es... prácticamente casi recuperable, con una operación todavía se tiene que hacer. Uy, profesor, me da miedo. Por eso a los niños se les hace hacer ejercicios para su edad, ejercicios físicos me refiero. Pues no, que carguen cosas pequeñas, más que nada que corran, que carguen su propio peso, etc. Y que vayan de poco a poco, ¿no? Primero, hoy día me harás, no sé, 5 planchas, 5 lagartijas. Y después de una semana ya te aumento, ¿no? A 10 y luego te aumento a 20 y cada vez te vas haciendo más fuerte. Lo mismo sucede con el conocimiento o algo similar. Cuando uno de frente se mete a ejercicios difíciles y no tiene buena base, no tiene buena teoría, no entiendes nada. Y lo que hacen es simplemente explicarte el algoritmo. Es decir, te dicen, ya, mira, tú confía en mí y vas a hacer esto. Pero tú en el fondo no sabes qué ha pasado. Y yo en forma, pues, de chiste les digo, no es que los profes tengamos un libro de magia arcana escondido en nuestro sótano de nuestras casas, sino que simplemente es cuestión de pensar. Cuando nos malacostumbramos a esta forma de resolver con fórmula o que se hace de esta manera porque así es, pues cuando llegamos ya a ser, digamos, profesionales, mucho de lo que hemos aprendido, no nos preguntamos, ¿para qué aprendí eso si no lo uso? Y en realidad mucho de lo que aprendemos en primaria y en secundaria sí se puede usar en la vida profesional, siempre y cuando lo aprendamos correctamente. Siempre y cuando lo aprendamos correctamente. Yo ya terminé de conectar el cargador. Ya, hijito, yo siempre Porque esto de estaba acá. bajando la batería de Muy bien los que se han sacado 20, muy bien los que se han sacado 20. Yo esto siempre les digo a los adultos a veces cuando me decían, ¿no? Oye, pero la fórmula nomás. Y yo le pregunto al adulto, de lo que tú has aprendido, amigo, amiga, en secundaria, en primaria, y incluso en la universidad, ¿cuánto de eso usas en tu carrera? Y se ponen, es una pregunta incómoda, porque me responden como que más he aprendido en diplomados, en especializaciones, yo también, dicho sea de paso, más he aprendido en especializaciones, en congresos, más he tenido que aprender por mi propia cuenta que de lo que yo de lo que aprendí tal vez en el colegio. Y eso no es lo que no quiero que pase en mi curso. Quiero que lo que ustedes aprendan acá de verdad les sirva más adelante, ¿ya? Justamente por eso es que voy lento, pero seguro. Ok, en la 3 dice hallar el valor de alfa. Si tú intentas hacer esto igual que la pregunta 2, no te va a salir. Sí, Orián, estoy esperando tu respuesta. No, la mitad de eso salí. ¿80? Sí, mira, si tú me haces igual que la pregunta 2, a simple vista, profe. no haríamos bien.
¿Por qué, profesor? Por el sencillo motivo que hay una gran diferencia. Estos ángulos de acá son ángulos internos. Pero profesor, ¿no se multiplica 2 por 80 sale 160? Claro, pero yo quiero hallar ese 32. valor, pues, hija. Y la pregunta que yo tengo ahora para ustedes Por es la eso, siguiente. profesor, 160. No, me piden hallar la mitad, hijita, no el doble. Me piden hallar la mitad. A ver, un ratito, ahorita vas a dar cuenta, Orianita. Pregunta, ¿en la 3 los ángulos son internos o externos? En la 3 los ángulos Externos. son externos. Muy bien. Externos. Externos. Muy bien, Luana, muy bien, Externos, o sea, Oriana, lo muy bien, tenemos David. marcado en nuestro... En el anterior teorema, ¿no? En el segundo Externos. teorema que hicimos la segunda clase. ¿Y los ángulos externos, cuando yo los junto, me dan 180 o me dan otro número? ¿Qué me da cuando yo... Eso está en el teorema de la clase anterior. ¿Qué me da cuando yo junto los ángulos externos? Por ahí ya han gritado ya. ¿Cuánto? 180. 180. No, los externos. 360. Eso, muy bien. Los internos, su suma es 180. Pero de los Profesor ángulos Oriana, externos es 300. Profesor, yo lo dije, Oriana. Sí, Orianita, muy bien. De los externos, los tres ángulos externos, si yo los sumo entre sí, me da 160. Ajá, sí, que ahorita da 360. No te vayas a olvidar eso. Los internos me daban 180 porque cuando hicimos las rectas paralelas, ¿se acuerdan? Los tres ángulos formaban media circunferencia, pero en este caso, los tres ángulos externos forman una circunferencia completa, o sea, 360 grados, si yo los intento juntar. Luego voy a hacer un disclaimer para Leonardo, porque Leonardo ya se debe haber dado cuenta de que acá hay un pequeño error en mi dibujo, no en el planteamiento. 130 más 70, 130 más 70, acá hay 200. Y 200 es, más eso me tiene que dar 360. Ese 200 lo puedes pasar restando si te hace mucho problema. ¿Cuánto es 360 menos 200? ¿Cuánto es 360 menos 200? ¿Cuánto es 360? 160. Si yo dejo ahí mi respuesta, estoy mal. ¿Por qué? Porque a ti que te piden hallar, ¿te piden hallar 2 veces alfa o solamente alfa? Alfa. 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 Entonces alfa. ese 2 está molestando. Ese 2 que Es está como una multiplicando. Y sale 80, sale 80. Pasa como dividiendo. un obstáculo. Claro. Y finalmente 80. me sale 80. 80. Ya está. Ah, el valor de alfa es 80, no piden 2 alfa. Orianita, a ti te salió 80, pero lo volviste a multiplicar por 2 porque pensaste que pedían este ángulo. No, nos piden, fíjate acá, piden hallar solamente alfa, Orianita. ¿Está bien? Kiara, dime. Profesor, pero yo no hice esa manera. Ya ahorita vas a ver cuál fue la coincidencia. Dime, Kiarita, ¿qué pasó? Yo hice 180. Ah, por eso es que Porque te no salió vi así. ese uno, no vi ese uno. Tú no pareces, no sé, invisible, una rayita. No, se iguala a 360, Orianita, se iguala a 360 cuando son ángulos externos, hija. Creo que lo tuyo te salió por una coincidencia nada más, ¿está bien? Bueno, porque es la mitad, nada más. O sea, Recuerda. yo, a ver, 30 más 70, 100. Faltaría 80 y 80 lo multipliqué por Ah, 2, ya te entendí qué te pasó. Fue por este uno de acá. Ya, ahí te entendí. Ya. Ajá, ese Por un uno, pequeño descuido salió similar. Orianita, te vuelvo a repetir, pero la suma de los ángulos externos no es igual a 180, sino es igual a 360, ¿ya? De hecho, este teorema, les he dicho, funciona en cualquier polígono, no solamente en triángulos. Esto funciona... Muy bien, Mirko, te felicito. Kiara, ¿se quedó levantado tu manito, hija, o quieres hablar? Se quedó. Profesor, se Dime. queda levantada mi mano. Ah, se quedó levantada, ya listo, no te preocupes. Y nada, tienen que tener mucho cuidado, es un error típico, que nosotros confundamos la suma de ángulos internos con la suma de ángulos externos. Eso siempre sucede. ¿Por qué? Cuando estamos justamente acostumbrados a intentar resolver como veníamos haciendo. No, cada cosa tiene su propia explicación, su propio teorema. ¿Está bien? Dime. En mi academia de mí no se habían... Un ratito, Kiarita, un ratito, pararé la grabación ya para que me... Ay, y un ratito el mapache ha tapado la respuesta. Un ratito, pararé la grabación para que me... Porque ya igual, ya para que me cuenten nomás.